Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Muy bien, bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. Muy bien, en el marco de una causa en la cual la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala 3, confirmó la decisión de primera instancia de hacer lugar parcialmente al reclamo de daños y perjuicios que fue promovido por el accionante contra el Estado Nacional, el Ministerio de Justicia, concretamente, en el marco de una causa penal en la cual la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín revocó el procesamiento y la prisión preventiva que había sido dictada respecto del accionante y ordenó restituir el inmueble que ocupaba el mismo al tiempo de practicarse la diligencia del allanamiento. Contra este pronunciamiento interpuso un recurso extraordinario federal el Estado Nacional, que fue denegado, y así presentada la pertinente queja, intervino la Procuradora Fiscal, que recordó que la Corte tiene dicho que para responsabilizar al Estado de un error judicial, esta responsabilidad no opera automáticamente, ha dicho la Corte, sino que previamente el acto debe ser declarado ilegítimo, ese acto jurisdiccional que dictó la prisión preventiva y el procesamiento, así como también que el hecho que haya sido revocada en una instancia de revisión estas medidas, o sea, salvo que el acto que teóricamente sería el que genera las consecuencias dañosas en el accionante, hubiese sido un acto que esté manifiestamente infundado y fuera arbitrario, de acuerdo a las circunstancias de la causa, lo cual no se observó en el presente expediente. Así las cosas, entonces la Procuradora Fiscal opinó que correspondía hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apelada. La Corte, siguiendo la opinión de la Procuradora, con el voto conjunto de los doctores Rosenblatt y Lorenzetti y el propio del doctor Rosati, entonces falló en este sentido y ordenó que vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que se dicte una nueva sentencia. Ahora vamos a presentar al doctor Sergio Morano, que es miembro de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, de nuestro Instituto de Derecho Tributario, y es director del Instituto de Derecho Tributario del Colegio Público de Abogados de La Matanza. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. ¿Qué tal, Claudia? Un gusto compartir acá este nuevo espacio, como siempre, es un agrado. Gracias por la invitación. Bueno, contanos, ¿qué actividad se va a estar desarrollando en la asociación? Bueno, te pongo en conocimientos a todo el público, todos los televidentes. Bien, la idea es realizar, bien, este lunes próximo, 2 de marzo a las 14:30 horas, una actividad arancelada desde la Asociación Argentina de Justicia Constitucional vinculado con la ley de inocencia fiscal. Bien, esta ley tan particular, este nombre tan particular que tiene la ley, relacionado con lo que es toda la cuestión tributaria, con el uso de los dólares, ¿no? Estos dólares del colchón. La charla la vamos a estar dando
quien acá le está comentando, quien está haciendo la presentación, y el doctor Esteban Fernández. Somos miembros tanto de la asociación como del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de La Matanza. Así que bueno, la idea es poner un poco en conocimiento del público en general, los contribuyentes y los profesionales, por medio de esta actividad. Vamos a poner el flyer, perdón, atrás, ahí está. Sí, por favor. De todo lo relacionado con lo que es el principio de inocencia fiscal, la ley, la modificación que se ha producido en el régimen penal tributario, la declaración jurada de ganancia simplificada, la cuestión relacionada con la prescripción y este uso de los dólares. Pueden ver en el pie de pantalla los medios para inscribirse en el encuentro por medio de WhatsApp o por medio del email. Ahí decimos del email, es info@ajc.com.ar y el WhatsApp, el teléfono 1136318077. Tal cual, el valor es simbólico con la finalidad de financiar a la asociación para poder difundir el derecho y en este caso en particular todo lo relacionado con el derecho tributario. Es interesante el asunto ya que vamos a tratar de poner claros sobre oscuros sobre la dinámica esto del uso de los dólares del colchón. ¿Qué pasa cuando uno va en el banco? Si hay limitaciones, si hay restricciones, si uno se está comprando un futuro problema. ¿Qué pasa con las cuestiones de las multas, del régimen penal tributario, de las causas que están en tratamiento y con las futuras denuncias que pueden llegar a existir y con una particularidad relacionada con lo que es la materia de prescripción, que se ha producido modificaciones en el Código Civil y Comercial de la Nación y también se ha producido una modificación en la Ley de Procedimientos Tributarios, donde se produce una reducción de lo que es el plazo de prescripción, que es interesante, que está muy vinculado con un término o una frase que es la cuestión de que no existan diferencias significativas, tema que ha sido en algún punto aclarado por medio de instrucciones, sí, bien así lo digo, por medio del ARCA. Así que bueno, trataremos de poner un poquitito de claro sobre oscuro, así que los esperamos en ese encuentro, que va a estar interesante y vamos a estar acompañados por los miembros de la asociación. ¿Cómo se desarrolla el encuentro? El encuentro es virtual. Es bien, virtual. Por Google Meet. Google Meet. Bien, se va a informar a todo aquel que quiera inscribirse, que se contacte hoy por esos el horario, medios. la fecha. 14:30, próximo lunes 2 de marzo, 14:30 horas. Así que los esperamos, va a estar interesante y bueno, vamos a poner a disposición todo nuestro conocimiento y trataremos de poner este claro sobre oscuro sobre las dudas que existen, que también nos abundan, que en alguna medida las continuamos, pero vamos a hacer el esfuerzo para tratar de aclararlo lo más que podamos. Bueno, o sea que el periodo de inscripción, bueno, ya está vigente y hasta, ¿cuándo se pueden inscribir? Hasta inmediatamente el momento anterior al inicio del encuentro. Perfecto. Así que bueno, los esperamos a todos. Gracias por permitirnos esto. No, Muchas por gracias, favor, Clara. Sergio. Y bueno, luego vamos a esperarte también para las conclusiones de la charla, ¿sí? En este mismo espacio. Será un gusto y aquí estaremos, como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Muy vos. bien, nosotros ahora vamos a un breve corte y ya volvemos con más aires constitucionales hablando del conflicto colectivo. Muy bien, y aquí seguimos en Aires Constitucionales. Nos acompaña hoy el doctor Francisco Brischetto, que es abogado, profesor universitario, integra nuestra asociación, el Instituto de Derecho Aduanero y Comercio Internacional. ¿Cómo está, Francisco? Nuevamente en esta segunda parte para tratar el tema conflicto colectivo, que es tan interesante respecto, bueno, de distintas cuestiones vinculadas a el consumo, al medio ambiente. Bueno, ya entonces nos vas a explicar. Bueno, es un placer nuevamente estar con ustedes, acá con Claudia, que siempre es muy generosa y muy, digamos, abundante en sus elogios, y poder tratar de explicar un poquito, el tiempo es muy limitado que tenemos para charlarlo, pero bueno, continuando un poco lo que hicimos en la primera parte, que fue sobre el tema precisamente qué son los procesos colectivos. Y yo recuerdo, y ahí lo reforzamos otra vez, que hay que tener en cuenta 4 ejes fundamentales, o quizás 5, cuando hablamos de los procesos colectivos. Es decir, la Constitución Nacional,
hay que tener el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el Código Civil y Comercial de la Nación y además el caso Alavi, que marcó no un antes y después, un después a partir de ese momento con respecto a los procesos colectivos. Para ubicarnos un poco en el tema y que podamos poder comprender lo que vamos a explicar, que fundamentalmente va a consistir hoy sobre las sentencias colectivas, que tienen un efecto importante en el sentido que me refiero a un efecto expansivo. Pero volvamos un poquito al principio. ¿Qué entendemos por los derechos colectivos? El proceso colectivo, habíamos dicho la vez anterior, es aquel que tiene pluralidad de sujetos en el marco, ya sea activo o pasivo, con una pretensión que está referida al aspecto común de intereses individuales, homogéneos, o bienes colectivos, y una sentencia que tiene efectos expansivos que superan a veces o exceden a las partes. Es importante señalar, cuando hablamos de los procesos colectivos, el tema, o tratar de especificar el tema de cómo es la protección de estos derechos colectivos a través de la Constitución Nacional. Siguiendo, de alguna manera, esta línea de pensamiento o esta línea de trabajo, los derechos colectivos, o también llamados como acciones de clase, deben, de alguna manera, quiero tratar de explicarlo lo más claro posible, es que estos derechos cumplen un rol protagónico dentro de la sociedad. O sea, no solamente del mundo jurídico, sino también dentro de la sociedad. Y esto es importante tener en cuenta que el federalismo, consagrado por la Constitución Nacional, presupone una delicada, digamos, armonización o tarea de armonización entre distintas jurisdicciones, que muchas veces la misma es olvidada por una tendencia de múltiples manifestaciones que deja en penumbras los avances del derecho local. Ahora bien, yo dije antes, hablé de la protección constitucional y lo mencioné como un referente, la norma constitucional, es que en el artículo 43 de nuestra Carta Magna o de nuestra ley fundamental, la jurisprudencia de alguna manera se ha manifestado y que culminó esa jurisprudencia con el llamado caso Alavi, ¿no es cierto?, que dio lugar a esas sentencias de carácter expansiva, es decir, cuando nosotros decimos erga omnes. Y eso es muy importante. Ahora, una vez que nosotros logramos tener todo el proceso, no voy a contar por razones de tiempo cómo sería todo un proceso colectivo, me imagino que uno se lo tiene que imaginar. Acuérdense que cuando hablamos de derechos siempre hablamos de cosas abstractas, lo tenemos en la mente, ¿no es cierto? No tenemos al paciente o a alguien ahí para que nosotros podamos palparlo o verlo, sino que simplemente lo que hacemos es imaginarte. Trabajamos como si fueran entelequias. Y las sentencias, de carácter por supuesto colectivo, ¿no es cierto?, no solo es un tema novedoso, sino que además presenta una extraordinaria complejidad, es decir, que no es tan sencillo. Pero para hacerlo de una manera sí sencilla, lo voy a sistematizar en 4 etapas o 4 partes, como cada uno quiera llamarlos. La primera parte es aquella que comprende el conflicto, el proceso y la sentencia. Es decir, esa concatenación de estos 3 institutos permite comprender a veces distintas situaciones que no podemos encontrar y que, por supuesto, se presentan en la práctica judicial. La segunda etapa, o segunda parte, como quieran llamarlos, es que la sentencia tiene por objeto algo que dijo Claudia al principio, con respecto fundamentalmente a los intereses individuales homogéneos. En estos supuestos, mejor dicho, dada la masividad, o sea, es forma masiva de esos efectos, la decisión presenta algunos problemas de obligatoriedad hacia los titulares respecto de la decisión o de la conducta que deben seguir.
pero no solamente en el proceso, como dijimos que tiene ese carácter expansivo, sino también fuera del proceso de alguna forma. La tercera etapa o tercera parte es que la sentencia tiene por objeto bienes colectivos y en los aspectos sustantivos fundamentalmente hay que ver qué tipo de medidas puede adoptar el juez teniendo en cuenta sus efectos de carácter general. Y una última parte, para terminar esta sistematización y poderlo entenderlos, se refiere a lo que es el método casuístico, es decir, el análisis de la experiencia de grandes casos decididos colectivamente. Entonces, una vez que tenemos esta sistematización o esta división, como ustedes quieran, es importante para tener en cuenta de aquí en adelante cómo es este tema de las sentencias colectivas. Yo en la primera parte, recién les dije, o en la primera etapa, hablamos de lo que es conflicto, de lo que es proceso y de lo que es sentencia. Ahora bien, ¿cuáles son las características del proceso colectivo? Las características del proceso colectivo tenemos en primer lugar lo que se llama conflicto y proceso. Es decir, los conflictos colectivos se tramitan mediante una multiplicidad de acciones diferentes en uno o en varios tribunales, en distintas jurisdicciones nacionales o transnacionales, y entonces provocan, ¿qué cosa? Numerosos inconvenientes. Yo me acuerdo, como experiencia, cuando estaba en el tribunal, a veces se planteaba este tipo de inconvenientes y entonces nosotros éramos de un determinado juzgado, el 14. Uy, pero hubo un conflicto en el 17. Claro. Y entonces habría este tipo, digamos, de desprolijidades desde el punto de vista jurídico. Por esta razón, es necesario, y en esto específicamente el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, dice que tenemos que diferenciar muy bien, o tratar de hacerlo lo más claro posible, la diferencia entre el conflicto y el proceso, que dice que da lugar a 5 supuestos que son interesantes tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son? Pluralidad de procesos individuales decididos por un tribunal. Segundo, pluralidad de procesos individuales decididos por varios tribunales. Tercer lugar, el proceso colectivo de origen, o que origina, mejor dicho, procesos individuales. Procesos colectivos fraccionados. Y el proceso colectivo único. Es decir, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta cuando tenemos delante de nosotros un tema de los procesos colectivos. Yo dije, teníamos que tener distintas características. Dije conflicto, dije conflicto, proceso, y además dije el tema fundamental, que es el tema de una sentencia. Eso sería en primer lugar. En segundo lugar, existen los llamados procesos policéntricos. Esto quiere decir que el conflicto colectivo da lugar a un proceso policéntrico. Es decir, los centros de interés que se conforman en un proceso de esta naturaleza o de esta magnitud no son 2, sino que pueden ser varios. Es decir, que esa bipolaridad que aparece en este tipo de conflictos, del punto de vista de la bipolaridad clásica, tenemos una multiplicidad en los 2 supuestos que estudiamos, es decir, multipolaridad. Y entonces tenemos que tener en cuenta 2 aspectos fundamentales. Uno por el tema del actor, que es aquel que presenta una demanda colectiva que está en busca o buscando permanentemente actuar como legitimado de carácter extraordinario por la tutela de un bien que no es su titular. Y en segundo lugar, es tener en cuenta que la decisión que se tome afecta a varios centros de interés que pueden participar en el proceso. La Corte Suprema de la India podría interesar a los empresarios, los trabajadores, los habitantes de la ciudad donde estaban instaladas, lo que habita en la ciudad cercana donde se ordenó el traslado, el gobierno nacional y el gobierno provincial.
Eso sería en un aspecto. El segundo aspecto es que en acciones referidas a intereses individuales homogéneos, hay muchos centros de interés en la parte accionante, porque si bien la causa es común, la medida del interés de cada acción es distinta, lo cual puede influir en el caso de una transacción o en el curso de un proceso. Bien. Francisco, ahí quisiera hacer un alto sí. un poco en el camino. Entonces, a ver, primero, como condición necesaria, tenemos que tener intereses individuales homogéneos. Claro, y que pueden darse en diferentes jurisdicciones. Claro. ¿Y qué sucede? ¿Puede haber fallos contradictorios? Claro, ese es otro de los problemas que podría llegar a dar lo que llamamos con inseguridad jurídica, fallos contradictorios. Entonces tendría que concentrarse en un determinado registro, en algún centro en el cual se ocupen estos temas, porque es lógico que pueda haber obviamente. ¿No es y ahí tenés la vía normal, tenés, digamos, después llegan a la corte. Una forma sería que lleguen todos después a la corte y que la corte decida con una solución, final. Claro. Y única. Claro, pero también... Pero el tiempo, el plazo razonable se te va cuánto. Que los fallos de la Corte no son vinculantes. Claro, además. Ese es el otro problema que aparece, no son vinculantes. Sí. Pero lógicamente... Pero en este caso, no son vinculantes, pero a ver, en este caso, si vos tenés una asociación de consumidores X que está representando a los consumidores de un servicio público, por ejemplo, puede ser. Claro, entonces ahí el fallo de la Corte, cómo se exprese en tal sentido. El fallo de la Corte sería, como dijimos, expansivo para todos esos que, ¿no es cierto?, que tienen esas dificultades de alguna manera, porque de esa manera, no solamente de la seguridad jurídica, sino sería un dispendio jurisdiccional terrible. Entonces, pero por eso, ahí sería, por eso muchas veces con un registro. No, pero los que están representados, que lo mismo sucede con los sindicatos y demás, los que están representados, los que tienen una legitimación para representar, una legitimación que da procesal allí, para representar a un grupo determinado, el efecto es sobre ese grupo. Claro. Ahí sí lo tenés vinculante. Sobre ese grupo. Ahí sí lo tenés vinculante. Pero, bueno... Distinto es el caso que la Corte falla, sí, claro, para uno y es para ese, pero no es el caso que falla para uno. No, falla para el de ese grupo. Y entonces en ese caso tenés para ese grupo. Exactamente, y uno lo puede, como precedente, ya remarcarlo de alguna manera. Porque, ahí es importantísimo la intervención de la Corte, porque imagínense la cantidad de cuestiones que se pueden llegar a plantearse. Claro. Y eso produce una determinada inseguridad, inestabilidad, lo que ustedes quieran. Sí. Porque obviamente cada uno tiene su propia posición, su propia opinión. Pero es conveniente, como pasó con Alavi. Claro, y además es conveniente en el sentido de imaginemos esto, digamos que se atomice, o sea, que todos estos intereses individuales homogéneos, si se dividieran en tantas partes como componen el todo, sería un dispendio procesal tremendo. Entonces, lo que hacemos acá es... Y lo que vos decís, también por eso es importante tener presente, cuando hablamos de los intereses difusos, cuando hablamos de los derechos subjetivos y cuando hablamos del interés simple, que por supuesto que es bastante complejo cuando hablamos de los derechos difusos. Será cuestión quizás de otro programa, pero creo que también esto es importante para resaltarlo y tenerlo presente. Claro, entonces, digamos que, y ya es como que estamos también concluyendo, en este sentido, el aspecto positivo que tienen estos procesos que van a aunar la conflictiva respecto a un determinado grupo de gente, de personas, de sujetos con intereses homogéneos. Ahora, una de las desventajas que puede haber es que este conflicto se presente en diferentes jurisdicciones. Exactamente. Y que tengamos fallos contradictorios entre sí. Exactamente. Y entonces ahí sí, la vía de unificación es la Corte.
Exactamente, es la Corte. ¿Y la Corte cómo va a ordenar? Porque ella siente un precedente y después va a fallar de acuerdo a los precedentes de un caso. Sí, habiendo pasado por el superior tribunal de cada una de esas jurisdicciones. Exactamente. Claro, ahí es donde tenés ese principio ordenador. Eso sería importante, pero además, vuelvo a reiterar, tenemos nosotros un sustento constitucional. Sí, ese artículo 43 en el segundo párrafo que habla precisamente de las acciones, de los procesos colectivos, es que da determinado respaldo. Por eso lo dije al principio, la Constitución Nacional, tanto el Código Civil y Comercial de la Nación, el Código Procesal Civil y ese caso Alavi, que de alguna manera marca un sendero a cómo tiene que seguir, ¿no es cierto?, de alguna forma. Bueno, me parece que hemos concluido muy bien este tema. Te agradecemos muchísimo, Francisco, por tu presencia. No, al contrario. Tu distinguida presencia en el programa, siempre enseñándonos. Y siempre a disposición, y vuelvo a reiterar, es un tema que da para largo, muy complejo, como os dije, ¿no es cierto? Pero me parece que al final hemos concluido de tal manera que quedó claro. De alguna manera por terminado. ese tema complejo también. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, Francisco. Claudia, gracias. Y muchas gracias por la invitación nuevamente. Hasta el próximo programa. Gracias. Entonces, nos despedimos, como siempre, aquí en Metro.